a hacer este ejercicio de ejemplo de intervalo para el cociente de dos varianzas. Entonces tenemos las notas de varias facultades en el examen de estadística inferencial y la pregunta que estamos haciendo es, con un intervalo de confianza del 95%, compruebe si las varianzas de las notas de contaduría y negocios son iguales o son diferentes. Muy bien. Vamos entonces a recordar el primer paso. ¿Qué dijimos? Paso 1. Encontramos las varianzas muestrales y sus tamaños de muestra. Bien, entonces vamos a empezar con la varianza muestral, obviamente, de contaduría. Bien, a esa la vamos a llamar, obviamente. ¿Qué dijimos? ¿Cómo la calculamos? ¿Con la ayuda de qué función? Recuerden, la función se llama var. Yo pongo esto más grandecito, aunque quede más fácil. Se llama var.s. Simplemente recordemos que tenemos que señalarle a Excel dónde están los datos. ¿Listo? Esta es la varianza. Trabajemos con 3 decimales. Claro que el computador te va a trabajar con todo. Con 3 decimales. Bien. Me vuelvo y me meto porque creo que me salí. Punto 187. Bien, averigüemos el tamaño de muestra. Recuerde que una forma de calcular el tamaño de muestra es con la ayuda de la función contar. Entonces le estoy diciendo, cuénteme cuántas observaciones son. ¿Cuántos alumnos son? Entonces fueron 35 estudiantes de contaduría. Esa es la varianza muestral de contaduría. Ahora vamos a hacer lo mismo, pero la de negocios. Vamos a calcular la varianza muestral de negocios. Llamémosla, obviamente, como la Y. Y otra vez, utilizamos la función vars.s. Contaduría. Listo. Muy bien. Tenemos punto 2544. Ahora vamos a calcular cuántas observaciones, cuántos estudiantes son. Con la función contar. Son 21. 21. Muy bien. Ya tenemos el primer paso.
Encontramos las varianzas muestrales y sus tamaños de muestra. Ahora veamos el paso. ¿Qué dijimos en el paso 2? Hay que encontrar los valores de las tablas. ¿Partiendo de qué? De que la confiabilidad es del 95%. Yo corrí por aquí una cosita que se me fue. Listo. Confiabilidad del 95%. O sea que en este caso dijimos que 0.95 es igual a 1 menos alfa. Es fácil deducir que alfa es igual a 1 menos 0.95. O sea que tenemos un alfa que es de 0.05. Pero recuerde que necesitamos alfa medios. Entonces acá, dividimos esto sobre 2, nos da 0.025. ¿Cuáles son los valores que tenemos que buscar? Recuerden, el primero es alfa medio, o sea que en este caso es 0.025. Pongámoslo acá, sí, alfa medios nx menos 1 ny menos 1. Ese es el primer valor que hay que buscar. Entonces, en este caso sería el valor de f de alfa medio de 0.25. nx menos 1. ¿Cuánto vale nx? Vimos que son 35 estudiantes de contaduría. Menos 1, 34. Y ny menos 1. ¿Cuántos estudiantes son de negocio? 21. Menos 1, 20. O sea que tenemos que buscar el valor de la f de 0.025, 34 grados en el numerador, 20 grados en el denominador. Vamos a buscarlo en la tabla. Vamos en nuestra tabla. ¿Qué es lo que tenemos que ingresar acá? 34 grados son los del numerador y 20 grados los del denominador. Y el valor no está. Entonces lo cambiamos. ¿Cuál es el que nos están pidiendo? Este valor que lo voy a poner en amarillo. 2.320. Ese es el valor que nos están pidiendo en primera instancia. Entonces, vamos y llevemos ese 2.32. Veamos el otro valor que hay que buscar. Nos dice, hay que buscar el valor de alfa medios ny menos 1, nx menos 1. Entonces, simplemente lo que tenemos que cambiar acá es el orden de los tamaños o de los grados de libertad. Acá va primero 20 y después va 34. Entonces volvamos a la tabla. Pero recuerden, son 20 y 34. Entonces hacemos el cambio en los grados de libertad. ¿Yo para qué me volví acá?
Se nota que estamos a final del semestre ya. Entonces, acá hacemos el cambio. Primero va el 20 y después va el 34. Y el valor que nos están pidiendo es este, 2.135. Llevemos ese valor, 2.135. 2.135. Hicimos el primer paso, que fue calcular las varianzas y sus tamaños de muestra. Segundo paso, fueron encontrar los valores de la tabla. Ahora vamos para los límites. Los límites. Paso 3. Los límites. Bien, recordemos la fórmula del límite inferior. ¿Qué nos dice la fórmula del límite inferior? Nos dice, coja la varianza, la varianza de Y, la vamos a dividir por la varianza de X multiplicado por el valor de la F de alfa medios en Y menos 1 en X menos 1. Esa es la fórmula. Bueno, dice, coja la varianza de Y. Vamos por esa varianza de Y. ¿Cuál es la varianza de Y? La de la varianza muestral de los negocios. Lo dividimos. Paréntesis. La varianza de X. Es la varianza de los de notas de contaduría. Multiplicado por el valor de la F en X menos 1, en Y menos 1 menos NX menos 1. ¿De qué valor estamos hablando? De este. Ese es el límite inferior. Entonces vuelvo y repito, se la vuelvo y la hago. Vamos a coger la varianza de Y, que es este punto 25, dividido la varianza de X multiplicado por este valor de la F. Ya nos dio 0.63. Ahora veamos el límite superior. ¿Qué nos decía? Límite superior nos decía, coja la varianza de Y, multiplíquela por el valor de la F de alfa medios en X menos 1 en Y menos 1. Y a esa multiplicación la divide sobre la varianza de X. Veamos qué nos da. Entonces volvamos a mirar. Nos dice, coja la varianza de Y. Vamos a coger la varianza de Y, que es 0.25. Multiplíquela por el valor de alfa medios en X menos 1 en Y menos 1. O sea, por 2.32.
Y a ese producto, divídalo sobre la varianza. X. Punto 187. Vamos a llevar todos estos valores a nuestro tablero para terminar de hacer la prueba. Plantear la prueba y vamos a llevarnos estos valores a nuestro tablero. Bien. Ya tenemos los límites. Vamos a hacer la prueba. Entonces recordemos que la prueba de igualdad de varianzas la realizamos con este intervalo del cociente de varianzas. Recuerde que la hipótesis nula, si decimos que las varianzas, el cociente de las varianzas es igual a 1, decimos en general que las varianzas son iguales. Versus. Entonces acá, en el contexto del problema, estaríamos diciendo rápidamente que la varianza o las varianzas de las notas de contaduría pública o de contaduría y negocios internacionales son iguales. Versus. Recuerde que H es 1, quiere decir que ese cociente de las varianzas diferente de 1. Es decir, en otras palabras, las varianzas son diferentes. Las varianzas son diferentes. En nuestro problema, diríamos entonces que las varianzas de las notas de contaduría y negocios son diferentes. Bien, ahí tenemos planteadas las hipótesis. En general, las varianzas de las notas son iguales versus son diferentes. Ahora, construyamos las zonas de aceptación. Volvamos a otro tablero nuevo. Llevemos los datos y vamos a hacer las zonas de aceptación. Recuerde que estamos trabajando con una F, una curva simétrica a la derecha. ¿Con quién construimos las zonas de aceptación? Recuerden, con los límites. O sea, aquí tendríamos punto 63 y el otro sería 3.15. Recuerde que entre los límites
aceptamos h sub 0. Por fuera de los límites se acepta h sub 1. ¿Cuál es el valor que tenemos que verificar? Chicos, el valor que hay que verificar siempre en este intervalo, en esta prueba, es 1. ¿Dónde cae el 1? Entonces acá es claro que el 1, como en la presentación, cae en la región de aceptar h sub 0. Entonces, ¿cuál es nuestra conclusión? Que las varianzas son iguales. Son iguales. Muy bien. Vamos a hacer otro ejercicio. Les voy a compartir ya esta parte del ejercicio resuelto. Vamos para estos casos donde dice así. Los siguientes son los casos diarios de coronavirus que ha reportado el sitio de la Secretaría de Salud de Antioquia en el mes de agosto, en este mes de agosto, en los municipios de Itagüí, Envigado y Apartadó. Vamos entonces a hacer en particular, vamos a hacer esto, el de Itagüí versus Apartadó. Vamos a tomar estos datos. Entonces vamos a copiar estos datos, nos lo vamos a llevar al tablero y vamos a especificar que vamos a hacer la prueba entre Itagüí y Apartadó. Vamos a mirar. Entonces, compartamos los datos en nuestro tablero nuevamente. Uy, ¿para dónde me fui? No. Listo. Entonces, ¿dónde está la ventana? Claro, está preguntando dónde está la ventana. Entonces, vamos para la presentación, que es esta. ¿Listo? Vamos a hacer entonces especialmente estos dos. Vamos entonces, ahora sí, uno que me defina con qué confiabilidad quiere que hagamos la prueba. Profe, el 92. Con una confiabilidad del 92%. Muy bien. Con una confiabilidad del 92%. Las varianzas de los casos de coronavirus entre Itagüí y vamos a hablar Apartadó. Son iguales. Vamos a ver. A veces es muy común que uno ve diferencias visuales. Chicos, diferencias visuales. Para el común de la gente puede haber diferencias visuales. Pero desde el punto de vista estadístico, no se puede llegar a esa conclusión tan a la ligera. Bien, entonces vamos a definir
la varianza de Itagüí, que ahí la tenemos ya calculada. 1417.7. Primer paso. Calcular las varianzas. ¿Cuántas observaciones son? Fueron 26 días. Esta es Itagüí, para que lo tengamos presente. Ahora veamos los datos de apartado. Nos dice que apartado es 2517. Y también tiene los mismos 26 días. Cuando son iguales, nos van a facilitar la vida, porque realmente tenemos que calcular un valor de la F. Veamos pues que nos decían, hay que calcular el valor de alfa medios en x menos 1 y en y menos 1. Y también tenemos que calcular el valor de alfa medios en x menos 1, perdón, en y menos 1, en y menos 1 y en x menos 1. Pero vamos a ver entonces que cuando son el mismo tamaño de muestra, solamente vamos a buscar uno. Pero bien, primero hay que calcular alfa medios. Nos dieron la confiabilidad del 92%. O sea que recuerden que la confiabilidad es 1 menos alfa. Vamos a hacer esta partecita acá. Luego alfa, en este caso, es 1 menos 0.92. Nuestro alfa es de 0.08. Pero necesitamos es alfa medios. La mitad es 0.04. Entonces tenemos que buscar en la tabla F para el 4%, nx menos 1, le restamos 1, nos da 25. Y en y menos 1, 25. Ay, ¿a dónde me fui yo? Bien. Y este es lo mismo. Si nos ponemos a mirar, en el y menos 1 sería 25 y 25. O sea que solamente hay que buscar un solo valor. Vámonos entonces para la tabla F. Tabla F. Simplemente acá tenemos que cambiar dos cositas por una cosa muy elemental. 25 y 25. Pero si nos ponemos a mirar, tenemos valores para 0.04. No. Entonces, ¿qué les he dicho? Simplemente crean ese valor de alfa. Y ya el valor que nos están pidiendo lo tenemos ahí. 2.043. Ya tenemos el valor de la tabla. Entonces, devolvámonos. $2.043. Es el valor que tenemos. Ya está el segundo paso. Vamos para el tercero. Los límites. Los límites.
Uy. Que yo tengo que copiar otro cosito aquí. Bien, vamos para el paso 3, los límites. Límite inferior. Dijimos que era la fórmula. La varianza de y sobre la varianza de x multiplicado por el valor de la tabla. Ny menos 1, Nx menos 1. En este caso, entonces reemplacemos. ¿Cuánto nos dio la varianza de Itagüí? Perdón, la varianza de apartado. 2517. ¿Cuánto sería la de Itagüí en este caso? La X. 1417.7. Multiplicado por el valor de la tabla, que dijimos que era 2.135. ¿Cuánto nos da esto? 2.517 dividido 1.417.7 por 2.135. Punto 517.7 sobre 1.417.7 por 2.135. Bien, espera un momentico que... Eso nos da 0.83. Listo. Muy bien. Ahora veamos el límite superior. Límite superior. Dijimos que el límite superior, la fórmula era la varianza de y multiplicado por el valor de la f alfa medios nx menos 1 ny menos 1 sobre la varianza de x. En este caso, a 2517 lo multiplicamos por el valor de f, que para los dos casos es el mismo valor, 2.135, y lo dimos sobre la varianza de x, que es 1417.7. Veamos cuánto nos da esto. Nos da 3.79. Entonces vamos a plantear las hipótesis. 3.79. Esto llega a un punto que lo importante es cómo plantea uno las hipótesis. Entonces vamos a plantear la hipótesis. ¿Qué estaríamos diciendo nosotros las hipótesis? En palabras, estaríamos diciendo que las varianzas de los casos diarios de coronavirus en el mes de agosto
de los municipios. ¿Qué municipio estamos hablando? Itagüí. Recuerden que tiene diéresis. Suena la U, Itagüí. Y apartado. ¿Qué son estas varianzas? Son iguales. Versus H sub 1. Vamos a hacer la corta. Vamos a decir que las varianzas de los casos son diferentes entre Itagüí y apartado. Bien, ya tenemos planteado lo más importante, que son las hipótesis. Ahora veamos las zonas de aceptación. Recuerde que estamos dibujando una F, una curva simétrica. Las zonas, recuerde que las construimos con base a los límites. Punto 83, 18. Y el otro, 3.79. Acá aceptamos H sub 0. Bien, recuerde que por fuera aceptamos H sub 1. Y acá también se acepta H sub 1. Recuerde que siempre el valor que hay que chequear es el valor del cociente, que es igual a 1. Entonces, siempre hay que chequear dónde cae el 1. Y nuevamente el 1, pues, curiosamente cae acá. Entonces, cae en la región donde se acepta H sub 0. Luego, nuestra conclusión es que aceptamos H sub 0. ¿Y qué es H sub 0? Que las varianzas de los casos de coronavirus, las varianzas de los casos diarios de coronavirus en el mes de agosto de los municipios de Itagüí y Apartado son iguales. Pero ¿qué es lo llamativo de este ejercicio? Ojo, muy sencillo. Para la gente del común, repasemos los valores. Esta es la varianza de Apartado. Y esta es la varianza. No, perdón, esta es la de Itagüí. Me estaba equivocando acá. Pongamos acá que Itagüí. Y la de Apartado es 2517. Entonces, lo llamativo de este ejercicio es que alguien del común ve estos dos valores y ve una diferencia visual. Dice, esos son diferentes. Sí, vuelvo y repito, en estadística, las diferencias visuales hay que probarlas desde el punto de vista estadístico.
lo que nos parece que es diferente puede ser igual. Y al contrario, cosas que vemos muy similares desde el punto de vista estadística, dependiendo del tamaño de la muestra, dependiendo de valores o variables que no manejamos tan fácil, podemos ver que valores que consideramos que son similares son diferentes. Entonces, en estadística, las diferencias visuales siempre se tienen que probar. Si eso es una diferencia significativa o no. Entonces, acá lo importante de este ejercicio que se los quería mostrar es ese ejemplo. Valores que para la gente de la calle pueden ser diferentes desde el punto de vista estadística y dependiendo del comportamiento de las varianzas, esos dos valores son iguales. ¿Sí? Entonces, eso es lo importante de este ejercicio que les quería mostrar. Dos valores que aparentemente son diferentes, pero desde el punto de vista estadística, con la prueba que estamos haciendo y con la confiabilidad que trabajamos, tenemos que concluir que son iguales. Muy bien.